Yo no quisiera preguntar por qué los porcentajes de aceptación de los políticos, los diputados y muchas gentes está tan bajo. Simplemente porque le hemos puesto todo el país a las reformas energéticas, de telecomunicaciones, política, financiera, y todo el mundo estamos esperando que algo pase, y no ha pasado nada, y no va a pasar nada porque los efectos positivos de esto pues vienen hasta el año que entra o más. Entonces, esta gente que acabamos de ver en los videos, ¿cuál es su esperanza de vida? Tú tienes un informe ahí que es... Así es, ingeniero. ¿De la UNAM? Del UNAM, del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Universidad Nacional Autónoma de México, que señala de manera muy contundente que México es una fábrica de pobres. Casi ha perdido el salario mínimo, ha perdido el 78% de su poder adquisitivo. Este análisis es con datos relevantes hasta abril del 2014, o sea, hasta hace mes y medio. O 2 meses, sí, mes y medio. Y ahí nos habla de una serie de situaciones en base a una serie de estadísticas y comparativos de lo que es hoy el poder adquisitivo del salario, sobre todo sobre la canasta alimentaria recomendada que los mexicanos deben de adquirir para su sustento. Como mínimo. Como mínimo. Y nos habla, y hacía una serie de variación de enfoques, cuánto nos sale una canasta alimentaria recomendada en el mercado, en el tianguis o en el supermercado. En el mercado, la canasta alimentaria recomendada para este 2014 de manera diaria nos sale en el mercado en 186.35 pesos. En el tianguis 172.44 y en el supermercado 195.30 pesos. A toda esta situación lo que podemos nosotros ver que hay un esquema de inflación muy alto en nuestro país, sobre todo sobre los productos de la canasta básica, que lógicamente es el primer destino de nuestros ingresos como familias mexicanas se va al tema de los alimentos. O sea, eso es indudable. Y hablan de una serie de impactos. Si un trabajador adquiere la canasta alimentaria recomendada en un supermercado, ¿cuánto representaría de su ingreso que esté pagando de más respecto a adquirir la canasta alimentaria recomendada en el tianguis? De un salario mínimo, el impacto, por ejemplo, los ingresos de un trabajador con un salario mínimo afectaría el 34% de su ingreso. Una tercera parte de su ingreso estaría afectado. ¡Qué barbaridad! Diario. Un trabajador que perciba 2 salarios mínimos afectaría el 17% de su ingreso. Una cuarta parte casi. Un trabajador con 3 salarios mínimos afectaría el 11%, y los que más o menos se salvan son los trabajadores que perciben de 4, 5 y más salarios mínimos, que ahí el rango de afectación es el 11, el 8 o el 7%. El porcentaje no lo tenemos en este estudio de cuántos están en cada rango. No, específicamente no. Hacen una serie de comparativos, por ejemplo, de 1 litro de leche. Por ejemplo, lo que costaba el 1 de enero de 1982, se podían comprar, dice, litros de leche que se podían adquirir con un salario mínimo en México. Se podía comprar con un salario mínimo 18 litros con 670 mililitros. Hoy, hasta el 2014, solamente se dejaron de comprar, así dice el análisis, se dejaron de comprar 13 litros, 910 mililitros, y hoy solo se pueden comprar 4 litros, 760 mililitros con un salario mínimo. ¿Cómo puede un gobierno hablar de quitar los subsidios con estas cifras? Pero mira, hay otra inmoralidad, por ejemplo. Te venden el incremento de las gasolinas para quitar los subsidios a la energía eléctrica, al gas doméstico que cada mes sube. Esos tres productos que el gobierno ha incrementado con vigor para que la macroeconomía se normalice, le pegan a la gente más necesitada en forma escalofriante. Porque cada mes le suben el gas, un tanque de gas de 30 kilos que se lo dan a 20 porque nomás es aire, ¿verdad? Para empezar, cada mes le sube. La luz, cada mes le sube. No puede, yo conozco casos de gente que los hijos tienen más que derecho a 1 hora de luz para poder estudiar, porque no pueden pagar el recibo de la luz. Y las gasolinas, con el incremento de gasolinas, todos los productos básicos, por supuesto, suben. Entonces están subiendo. Y para cerrar el broche de oro de la macroeconomía,
los asuntos relacionados con Irak en este momento, que los rebeldes están a punto de llegar a la capital. Esto ha hecho que el precio del petróleo mexicano suba. Bueno, suba, pero también el dólar ha subido, y entonces los empresarios exportadores, pues se encareció, las deudas se encarecieron, eso repercute en los salarios de la gente con la que están trabajando, y es un círculo vicioso, ¿no? El gobierno federal ha iniciado una campaña para quitar al salario mínimo como parte referencial de estadísticas y de precios, por ejemplo, de multas, de sanciones, como punto de referencia, para buscar que haya un incremento al salario mínimo y que la ciudadanía pueda recibir un beneficio en su poder adquisitivo. Pero no es la solución. No es la solución de incrementar los subsidios. No, no, no. El país no va a No es la solución, pero sí creo yo que debe haber un incremento del salario mínimo, porque se ha quedado estancado, pero mira, per secula seculorum, para que la y los gente préstamos no sube. Yo creo que eso. Para que la gente no... Hoy se llama pantalla con el término. Per secula seculorum. Yo había salido a decirte amén, pero... Amén. Sí. Okay, amén. Oye, a ver... Ya estoy a punto de irme a seminario de doctor. Oye, a ver, se han planteado cosas muy interesantes en la mesa, tanto lo que dice Roberto como lo que dice Gerardo. El 20% de la población más pobre de este país, es decir, los que ganan apenas poquito más de 25 pesos diarios, gastan el 70% de lo que ingresan en comer. Claro. Esa es la realidad de una quinta parte del país, y no pasa por lo que estaban diciendo. Entonces, un incremento en los precios de la canasta básica es brutal para ellos. En el 2008 a 2009, en la medición de la pobreza, tan solo el incremento en los precios del frijol y del arroz arrastró a 6 millones de personas a la pobreza, que ya le estaban librando con los apoyos de oportunidades, básicamente. Entonces, la realidad es que en México tenemos una línea muy delgada de los que apenas la están librando, y que con una pequeña escalada en los precios de consumo básico es la muerte. Lo regresas al sumidero de la pobreza, por una parte. Por otra, en el tema de los subsidios, yo estoy de acuerdo que en el tema del gas es desesperante. Creo que también eso le pega a la industria y nos hace menos competitivos. Creo que el gas es el primero de los insumos, tanto domésticos como industriales, que podrán tener un cambio positivo y en el menor plazo posible con la reforma energética. Pero es ese sí menor lo veo. plazo posible, no el próximo año. No, 2 años. Entonces, la gente debe estar consciente de que no es eso tan rápido, ¿eh? Y en el tema de las gasolinas, ahí sí disiento, porque la mayor parte del subsidio, que nos ha costado una cantidad de recursos brutal, 1.5% del PIB, ojalá se le hubieran metido oportunidades, se queda en el 52%, 52% de esos recursos se queda en el 20% más rico, por una cuestión pues elemental, que es quien tiene coche, quien tiene 2, quien tiene 3, quien tiene una camioneta que llena un tanque de 80 litros, pues recibe proporcionalmente un mayor subsidio a las gasolinas. Claro. Entonces, creo que lo que tendríamos que estar haciendo también es ver cómo se ejerce y se gasta los recursos presupuestales. Llevamos años debatiendo cómo se ingresa, es decir, que si reforma fiscal, que si reforma energética, que de dónde sacamos más dinero. Y la verdad es que los números prueban que en los últimos 10 años más dinero ha habido. El petróleo nos ha facilitado las cosas. Y sin embargo, la calidad de gasto en este país es una vergüenza. Nosotros podemos seguir teniendo este debate de cómo tener más dinero durante los próximos 20 años. Si seguimos gastando igual, no podemos tener resultados diferentes. Mientras tengamos esa disparidad, esos lujos burgueses, esa burocracia dorada a la que se le paga absolutamente todo, esa creación de, al menos en los últimos 10 años, por ejemplo, de 4,000 plazas de director general y director general junto para arriba, de 1,000 subsecretarías. Con esta realidad microeconómica me parece una verdadera vergüenza, porque además es gasto que no puedes reducir de un día para otro.
Tú creas una plaza y es dificilísimo desaparecerla. Entonces, me quedé pensando en lo que decían las personas a las que entrevistaron, los compañeros de Visto Bueno, y decían, el común denominador es que no hay, por ejemplo, seguridad social. Si te fijas, todos viven en la informalidad, todos arañan el salario mínimo, a veces ganarán 80 pesos, a veces ganarán 20, servicios de salud ni hablamos. Entonces, esa es la realidad de una enorme parte del país. Entonces, creo que lo mínimo que se tiene que hacer, amén de tú por más subsidios y programas sociales a los que le inviertas, no vas a sacar a la gente de la pobreza si la economía no crece. Eso es una realidad. Y si tú no le ayudas a la gente a que sepa invertir sus habilidades para poder generar una determinada ganancia. Veo hay alguna situación, y bien lo dice Pepe, creo que el tema va muy enfocado en que hoy tenemos una clase política que está totalmente absorbida, que no está comprendiendo realmente lo que está sucediendo como autista. O sea, está ajena a la realidad verdaderamente, y hoy justamente el discurso es lo que no empata con la ciudadanía. Y en este análisis, justamente del Centro de Análisis Multidisciplinario, hace un enfoque de 1982 a 2014, por ejemplo, de cuántos kilos de tortilla se podían adquirir con un salario mínimo. En 1982 se podían comprar con un salario mínimo 50 kilos, casi 51 kilos de tortilla. La peor caída que tuvo, por ejemplo, el poder adquisitivo del salario en un análisis fue de diciembre del 87 al 2000, donde se dejaron de comprar 41 kilos de tortilla para pasar simplemente hoy a que se puedan comprar 5 kilos. ¿Por qué no vamos a un corte y y regresamos? Entonces, vamos a hacer una pausa. Recuerde, si tiene algún comentario que hacernos, nuestro correo electrónico vistobueno.televisión@gmail.com. Regresamos.